Bienvenidos y bienvenidas a Por la Izquierda, Nigmer, porque por la derecha Miren, ni para agarrar impulso, aunque a ti te gusta más, nos nos extraviamos. extraviamos, ¿no? Nos extraviamos, pero no estamos nada extraviados hoy con este nuevo set, chicos. Mira qué maravilla, ¿eh? Puras señales de tránsito. Sí, así es. Oye, hoy el canal se luce con esta nueva escenografía. Creo que queda claro, no, ahí no queda muy claro porque ahí sí queda claro, mira, hacia la izquierda, porque a la derecha Nos pues, extraviamos. Yo creo que ahí queda muy claro, ¿no? Bueno, hoy vamos a tener un programa dedicado a temas económicos. Y es que, bueno, el día de ayer, recientemente, pues Venezuela honró sus deudas de los bonos emitidos hace 10 años para con los acreedores internacionales. Venezuela pagó algo más de 1.500 millones de dólares, Nigmer, honrando la deuda y descartando el anunciado default, impago, suspensión de pagos que algunos economistas pues temían que podía ocurrir. Sí, en estos días se ha hecho un intenso debate. De hecho, el mismo presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo mención a una serie de escritos, tanto de Hausmann como de Francisco Rodríguez, en específico de un artículo de Hausmann, que había sido ministro cuando Carlos Andrés Pérez, si más no me equivoco, en donde él prácticamente orientaba o recomendaba al gobierno poder generar un default como consecuencia del hecho de que se está tomando el dinero destinado para las importaciones en función precisamente de poder pagar la deuda. Y esto generó comentarios por parte del presidente de la República al punto de que solicitó una investigación a este personaje, que no sabemos, por cierto, en qué estado está, si efectivamente se inició, qué tipo de investigación y por qué se puede investigar a alguien porque haga una declaración de este tipo en un artículo de opinión. Pero en todo caso, generó mucha molestia. En todo caso, y creo que hoy lo vamos a ver, Eiber, vamos a poder contrastar posiciones en relación con el análisis de lo que está pasando económicamente y además buscando elementos retrospectivos que nos puedan permitir tener una ubicación mínimamente certera, o por lo menos darle herramientas a ustedes para que ustedes decidan y puedan definir cómo está la situación económica del país. Vamos con la primera noticia que aparece publicada el día de ayer en El Mundo, Economía y Negocios. Venezuela pagó 1.561.6 millones de dólares por conceptos de capital e intereses del bono soberano 2014. Con esta noticia iniciamos pues este recorrido por los más recientes acontecimientos a propósito de este pago de la deuda. Vamos con la segunda, Pinky. Y es que, unido a las declaraciones de Ricardo Hausmann, este economista de Harvard, pues tuvimos también recientemente un informe y unas declaraciones de Francisco Rodríguez, quien es asesor económico de Bank of America, Merrill Lynch, y quien ya había anunciado hace pocos días, el 30 de septiembre, que Venezuela iba a honrar sus compromisos, ¿no? Y que iba a honrar sus compromisos despejando la duda que existía en algunos analistas y en algunos inversionistas extranjeros en estos bonos acerca de si Venezuela contaba o no con los recursos en reservas internacionales para poder honrar su deuda. Y el gobierno pues lo anunció como una gran noticia. Así es, Heiber. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Llegado el mes de octubre se asume como un mes importante, determinante, porque los bonos que habíamos emitido para poder recaudar divisas en el extranjero, se vencen. Anualmente se van venciendo una serie de bonos que se van emitiendo. En este caso son los bonos soberanos y los bonos de PDVSA 13, los que se han vencido y que se tienen que honrar en este mes. Esos bonos implican la posibilidad de que quien es poseedor de los bonos tiene el derecho de cobrar no solamente los intereses generados por estos bonos y por supuesto también estos bonos se generan y se venden y se transan en el mercado internacional. En todo caso, Venezuela tenía que pagar la deuda que correspondía pagar de los intereses generados por estos bonos emitidos ya hace algunos años, tal como tú dijiste. Esto generó incertidumbre. Algunos economistas decían que había posibilidad de pagar, los otros decían que no. En todo caso, estos son apenas 1.500 millones de aproximadamente 7.000 millones de dólares que se van a cancelar en todo el mes, durante todo el mes de octubre. Sí, hay un primer pago que fue el que se realizó ayer, 8 de octubre, y el siguiente pago se va a realizar el 28 de octubre y otros entre noviembre y diciembre, total que lo que el gobierno venezolano debe honrar como deuda de estos bonos emitidos
es esa cifra de alrededor de 7.000 millones de dólares. A eso hay que sumarle ahora, pero no se tendrá que pagar ahorita unos 1.000 y tantos millones de... 1.600 millones de dólares para indemnizar la nacionalización de uno de los proyectos de la ExxonMobil, ya como desde hace 10 años, y la CIADI, la Corte Internacional de Protección de Inversiones, falló, según informa el gobierno, pues a favor del gobierno venezolano, porque ExxonMobil estaba reclamando entre 10.000 y 12.000 millones de dólares de indemnización, y este organismo internacional de protección de inversiones dictaminó que eran solamente 1.600 millones de dólares. Ahora, fíjate, pero de todas maneras no es poca cosa frente a la escasez de las reservas internacionales que tenemos para poder sufragar incluso las importaciones. Fíjate, Iber, entonces para seguir contextualizando, resulta ser que el gobierno del presidente Maduro durante todo el periodo nos ha afirmado y nos ha agitado a enfrentar una guerra económica que pareciera tener algún tipo de argumento bastante sólido cuando vemos la acción del Dacazo, cuando vemos el problema del acaparamiento, de la escasez. Entonces inmediatamente como estrategia política el gobierno asume que hay una responsabilidad y que hay gente que está conspirando porque ellos están asignando las divisas de manera adecuada. Eso fue hasta el año pasado. Este año pues empezamos a ver una merma sustancial en la asignación de divisas. Ha llegado incluso, según el informe de Francisco Rodríguez del Bank of America, el primer informe del mes de septiembre, en donde muestra el hecho de que la disminución de las importaciones llegó a menos 36%, comparable, Eiber, y superior incluso a la disminución de las importaciones producto de la crisis por default generado en Grecia recientemente, hace unos 2-3 años. Y que ha generado toda una serie de subsidios y desequilibrio económico en Europa. Ahora bien, nosotros llegamos a 36, prácticamente comparable a la escasez o a la ausencia de importaciones que generó la escasez del paro petrolero, Eiber. Además, es una situación realmente concreta de crisis porque se había parado la principal industria de producción de divisas del país. Entonces, imagínense ustedes, cuando se hace esta denuncia y se evidencia esta cifra, pues lo primero que hay que preguntarse es, espérense un momento, ¿quién está pagando la deuda? ¿Quién está pagando la deuda, Eiber? ¿Lo está pagando el que lo debe? ¿Se planificó para pagar la deuda adecuadamente o nos están sacando las divisas del bolsillo para pagar a nuestros acreedores? Y entonces, sobre unas políticas que deberían estar orientadas a una visión de izquierda, en donde la prioridad deben ser los ciudadanos y el pueblo venezolano, pues pareciera que no está pasando eso. La gran pregunta es, ¿por qué tenemos esos niveles de endeudamiento y por qué Venezuela no tiene dinero para sufragar las importaciones? Vamos con el siguiente titular para continuar hilvanando este análisis que estamos haciendo sobre las más recientes noticias económicas. La revista Dinero publica un importante artículo donde dice: reservas bajan por pago de deuda. Y es que precisamente se echó mano de las reservas internacionales de Venezuela para poder cancelar este primer vencimiento de los bonos con los 1.560 millones de dólares que acaba de honrar el Estado venezolano. Pero eso lo que puso en el debate, o lo que está poniendo en el debate y en la discusión, es frente a unas escasas reservas internacionales, ¿qué hacemos con ellas? ¿Importamos o pagamos la deuda que tiene Venezuela? Bueno, el gobierno ha preferido honrar las deudas que tiene con acreedores internacionales y restringir, como tú bien lo decías, las importaciones. En ese sentido, la guerra económica, si bien existen elementos importantes al respecto, va perdiendo peso como argumento, porque precisamente uno de los informes de Francisco Rodríguez, asesor de Merrill Lynch desde Venezuela, lo que dice es que hay un plan de restricción de importaciones, y esto es precisamente lo que ayuda a entender la grave situación de escasez y desabastecimiento que estamos teniendo en el país y que lo estamos sufriendo todos, tanto en medicamentos, en insumos médicos, insumos para laboratorio, alimentos. Ahora, Eiber, el problema al final es que haya una disminución de las importaciones. Yo creo en lo particular que ese no es el problema. El problema es que no se ha hecho de manera planificada. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hemos evidenciado que hay un problema en la asignación de las divisas, que se han recibido denuncias en relación con el hecho de que se han incluso importado escombros, tal como lo dijo el exministro Giordani en su momento en relación con las divisas asignadas por SICAD, por SIDME en el año 2012.
Entonces, el problema es verificar, generar una auditoría de a quién se le están asignando los recursos y las divisas y sobre eso entonces empezar a dar las divisas realmente a quien está importando cosas que necesitamos o simplemente cerrar el grifo y no darle sino a los que mejor me caen, a los que más me interesan o a los que son mis aliados o a una nueva casta o clase social que se está generando muy aliada a la cúpula política. La pregunta es la siguiente, desde una perspectiva de izquierda, ¿cuál sería la solución en relación con este asunto? Bueno, vamos a ver más Vamos adelante. a ver a continuación Sí, vamos a ahorita el informe más reciente que acaba de publicar la corriente de izquierda del PSUV, Marea Socialista. Ah, no, perdón. Sería el otro, perdón. Pinky. Pónchanos el siguiente. El primero de Aporrea. Ese mismo es. Correcto. Octubre, cancelar deuda hasta raspar la olla. Este es el más reciente informe que les invitamos a que puedan conocerlo directamente visitando la página de aporrea.org. Es el más reciente informe del equipo de investigación de Marea Socialista sobre la actual coyuntura económica. Y en este informe precisamente queda muy claro esta disputa que se está llevando adelante. Disputa por el control de los dólares. La disputa consiste en pelearse la renta petrolera, los acreedores internacionales por un lado y los empresarios importadores de productos en Venezuela. Es decir, ¿a qué manos deberían ir a parar los dólares? Y ese fue el debate que inició Ricardo Hausmann y que se acompaña con el informe más reciente de Francisco Rodríguez de Merrill Lynch. Pues Ricardo Hausmann aporta un argumento políticamente muy potente, que es, bueno, Venezuela en vez de honrar a Wall Street y a los inversionistas, pues debería priorizar, sobre todo si es un gobierno de izquierda, por la importación de los productos básicos que son precisamente lo que están escaseando. Por otro lado, Francisco Rodríguez abogaba más bien por infundirle confianza a los inversionistas extranjeros y decirles que Venezuela iba a honrar sus compromisos. Esas son las dos posturas, es decir, ¿a quién deben destinarse las divisas del país? ¿A los importadores nacionales o a los acreedores extranjeros? Y todo esto está teniendo como telón de fondo la gran pregunta, ¿dónde está el dinero de los venezolanos y las venezolanas durante estos 15 años que se han generado con un barril de petróleo que ha rondado en promedio los $100? Lo que tiene que quedar muy claro, Eiber, es que al final la tesis de Francisco Rodríguez y la tesis de Hausmann, ninguna de las dos busca beneficiar al pueblo. Una, como muy bien dijo Eiber, busca beneficiar a los tenedores de bonos porque es su principal responsable. De hecho, tan responsable es que tiene la virtud, tiene la bondad, tiene el beneficio, tiene el lujo Francisco Rodríguez como representante del Bank of America en Venezuela, en los países andinos, pero en específico en Venezuela, que pues Francisco Rodríguez expresa en uno de sus informes, en el segundo informe, pues una condición muy rara. A él le extrañó ese extraordinario privilegio de haber ido a ver los lingotes de oro de usted, los míos, los de nosotros, los de todos los venezolanos, los que Chávez se trajo para Venezuela porque los teníamos afuera, pues resulta ser que parece que se los fueron a mostrar a los que son los dueños de los lingotes de oro. Porque, ¿por qué mostrarle los lingotes de oro a Francisco Rodríguez, a los tenedores de bonos que vienen como a supervisar si tenían la capacidad de pagar? ¿Y por qué tenemos que estar mostrando nosotros los lingotes para decir si tenemos con qué pagar? ¿Es que acaso estamos pensando pagar con los lingotes de oro? Esto está expresado claramente en el segundo informe que hace en el mes de septiembre Francisco Rodríguez, en donde hace público que tuvo ese privilegio de recorrer las bóvedas del Banco Central de Venezuela. Al final, Eiber, ninguna de estas dos posturas termina beneficiando al pueblo, porque al final también beneficiar a los importadores es beneficiar fundamentalmente a aquellos que se han estado robando las divisas y que han estado generando una fuga de divisas durante estos 13, 14 años, estos últimos 13, 14 años, de 250.000 millones de dólares. Eiber, tú tienes unos cálculos sobre eso, ¿no? Profundizar sobre eso. Y yo creo que es importante detenerse, Enigma, primero en informar que los informes a los que estamos haciendo referencia de Francisco Rodríguez, el asesor de Merrill Lynch, quien por cierto fue asesor de la Oficina Económica de la Asamblea Nacional hace algunos años. En el año 2002-2003. Sí.
Estos informes son informes que Merrill Lynch le entrega a sus clientes exclusivos y nosotros tuvimos la oportunidad de que se nos hicieran llegar. Esto me recuerda a la actuación de Francisco Rodríguez entrando a las bóvedas del Banco Central de Venezuela para ver los lingotes de oro, a los técnicos del Fondo Monetario Internacional cuando Carlos Andrés Pérez II, que se instalaban en Cordiplan a impartir órdenes al gabinete económico del para entonces segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Para ahora cumplirlo, el consenso de Washington en todos sus puntos. Ahora no tenemos los técnicos del Fondo Monetario Internacional, sino los funcionarios de Bank of America o Merrill Lynch, quienes acceden privilegiadamente a las bóvedas del Banco Central y dice en su informe textualmente Francisco Rodríguez, con una traducción propia que hicimos, una rara visita a las bóvedas del Banco Central, donde las autoridades mantienen las reservas en oro, fue en gran parte simbólica y al mismo tiempo tranquilizadora desde nuestro punto de vista. Es Oye, decir, yo quiero que a mí me tranquilicen paseando y viendo los lingotes de oro en el Banco Central de Venezuela, Eiber. Pero además también quiero que me tranquilicen teniendo la posibilidad de tener la seguridad de que ese recurso está administrado con una visión y un proyecto socialista en función de lograr los objetivos del Plan de la Patria, del golpe de timón, del Plan Simón Bolívar, y fundamentalmente eso implica la posibilidad de potenciar el poder popular, pero también satisfacer nuestras necesidades básicas, como es la posibilidad de conseguir atamel, pañales, para adultos, para niños, poder llegar a tener los medicamentos básicos y que tengamos una seguridad social lo más estable posible. Yo creo que, y estoy absolutamente seguro que Chávez estaba enrumbado a eso, pero lamentablemente vemos un grave deterioro en los últimos años. Hay algunos que quieren echarle la culpa a Chávez, Eiber, y decir que resulta ser que ya Chávez venía en una caída o una espiral de deterioro de la estructura y de la visión económica, pero yo creo que esto viene pasando extrañamente a partir del año 2012, cuando se rasparon la olla, Eiber. 22.000 millones de dólares denunció la para entonces presidenta del Banco Central de Venezuela, Edmé Betancourt, que se habían fugado, se habían entregado fraudulentamente a través del CIDME, más de 22.000 millones de dólares, denuncia que luego viene a ratificar Jorge Giordani. Lo cierto es que en otra de las investigaciones de Marea Socialista, ante la pregunta que yo espetaba provocadoramente, ¿dónde está el dinero? Bueno, entre 1998 y 2013, y usted lo puede buscar en el informe de fuga de divisas, tocata y fuga de capitales, que está publicado en Aporrea. Pinky, pónchalo a lo último. Exacto, se fueron 250.000 millones de dólares. Es decir, entre 1998 y el 2013 se robaron el equivalente a lo que se requeriría para organizar 25 mundiales de fútbol, señoras y señores. 100 años de mundial. 100 años de mundial. Porque como se hace cada 4 años y son 25 mundiales, serían los 100 años, pero eso sí, a precio del último de Brasil. Por eso la propuesta frente a todo este asalto a mano armada al erario nacional es auditar todos los 10, 11 años del sistema de control de cambio, no entregar un dólar más hasta que podamos reconocer a quienes realmente se les adeuda legítimamente divisas y a quienes no, porque además en uno de los informes también elaborado por el colectivo Batalla Social y Gabasud, se informa que entre las empresas que publicó el CENCOI y el Ministerio Público que estaban siendo auditadas e investigadas, están empresas que recibieron dólares también durante el control de cambio, es decir, que hay pistas y hay elementos para pensar que el defalco a la nación continúa a pesar de los 250.000 millones de dólares que se robaron entre 1998 y 2013. En el 2014 hay elementos para pensar que el defalco a la nación continúa. Ya estamos terminando, Eiber, pero creo que es importante puntualizar lo siguiente. Primero, todas las medidas y ajustes económicos que se hagan en el país, yo creo que lo más justo es que sean transparentes, que sean públicas, que se pida además el apoyo popular en función de las medidas que haya que tomar, si están bien definidos. El gran problema es que nosotros nos estamos enterando de estos ajustes a través del Bank of America, Merrill Lynch, de Francisco Rodríguez, de Hausman, de otros. Y Marea Socialista ha logrado poder obtener datos hurgando prácticamente en lo poco que se pueda acceder de algún elemento de transparencia pública de estos datos, y también está develando cosas en función de esto. Pero los ajustes y las medidas que se están tomando tienen casi una vocería oficial por parte de entes internacionales que estaban cuestionados de hace muchos años acá y que ahora tienen una maniobrabilidad tal que ahora incluso ven los lingotes de oro en las bóvedas del Banco Central. Bueno, pero además incluso señaló el propio Francisco Rodríguez en uno de sus informes
que él sostenía reuniones consuetudinarias con Nelson Merentes y con Marcos Torres, el vicepresidente del área económica. Por cierto que los informes de Francisco Rodríguez, a los cuales estamos haciendo alusión, el primero de ellos se titula El ajuste de Maduro, y el segundo informe al que estamos haciendo alusión y que nos hicieron llegar, porque son informes de circulación restringida para los clientes de Merrill Lynch, se llama La cuenta regresiva hacia octubre. Se está anticipando, Marea Socialista, la posibilidad de que la falta de liquidez como consecuencia de la crisis económica pueda generar una crisis bancaria para el año que viene. Esto es importante, dramático y preocupante desde el punto de vista económico. El presupuesto nacional para el 2015, hay instituciones que apenas están recibiendo recursos para subsistir 2 o 3 meses. ¿Qué está pasando? Lo que necesitamos es transparencia en la información y necesitamos que además se pida la movilización popular en función de que si hay que tomar ajustes, se tomen con el apoyo del pueblo y no con tecnócratas que están detrás del gobierno calentándole la oreja para pasar de este lado a este lado que está detrás de mí. Bueno, amigas y amigos, esto fue Por la Izquierda, porque por la derecha... Ni para agarrar impulso, chicos. Nos vemos el próximo martes. Bye.